Bienvenidos a esta webinar Buenas que tardes. teníamos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta webinar que teníamos programada para el día de hoy, en la cual vamos a empezar a analizar pues todas las posibilidades que actualmente tanto el comercio internacional como la logística a todos los niveles nos están ofreciendo a la hora de desarrollar nuevas actividades, de comercializar de forma mucho más eficiente todos nuestros productos y de alguna forma también hacer que ganemos posicionamiento en el mercado, en un mercado global muy complicado, en el cual cada vez se interactúa más con empresas de distintos países, de distintos sectores, y que está claro que una buena planificación, una buena gestión de stocks, una buena logística nos permite realizar pues, una actividad productiva suficientemente adaptada a los tiempos que corresponden. Desde la Escuela Internacional de Posgrado estamos convencidos que estas actividades van a generar una gran cantidad de negocio y de empleo en los próximos años. Y fruto de esa convicción, pues preparamos estas actividades para divulgar cuáles son las empresas que están trabajando fundamentalmente en España dentro del sector, cuáles son los retos que el sector naturalmente tiene establecidos también a nivel nacional y a nivel internacional, y cuáles son las alternativas que podemos ir usando para pues poder adaptarnos a esos cambios en el mercado de la logística que tan gran crecimiento están teniendo en estos últimos años. Antes de comenzar con la exposición de Mario García, os va a realizar también una breve presentación de las líneas de negocio que desde la escuela tenemos establecidas relacionadas con la logística, relacionadas también con el comercio internacional. La directora de los programas, Cristina Díaz, que está con nosotros esta tarde, realizará esta breve introducción. Pues adelante, Cristina, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Cristina Díaz y vengo a hablaros un poquito, ¿no? de entre todas las líneas que tenemos dentro de la Escuela Internacional de Posgrado. Apostamos por la logística y el comercio internacional, ya que sabemos que es una de las salidas profesionales que ahora mismo el mercado demanda y que está necesitado de esos profesionales. Y entre otras cosas, lo que queremos hacer con este tipo de encuentros es poder analizar, como hoy vamos a ver, los efectos actuales, ¿no? Que la logística internacional tiene en la economía. Y lo que queremos es eso, dar visibilidad, ya que, por ejemplo, dentro del máster de logística y dirección de comercio internacional analizamos todas las secciones o todas las partes que un profesional de la logística debe saber, como puede ser la gestión de proveedores, los costes logísticos, y después por la parte de comercio internacional, esa gestión aduanera que es tan necesaria, transporte internacional. Y básicamente lo que queremos hacer es eso, ¿no? Poder conocer de la mano de expertos como es Mario, cómo está la situación actual y eso, y que podamos aprender todos y tener sobre la mesa cómo está actualmente el sector de la logística. Yo no quiero robar más tiempo y así que Mario cuando quiera puede empezar y estamos atentos a todo lo que diga. Sí, Cristina, es que estoy viendo que, perdóname, estoy viendo que tengo Mala cobertura, por lo que veo. Sí, efectivamente, Mario, te escuchamos de forma entrecortada y es verdad que la calidad de la imagen tampoco es buena. ¿Puedes apagar la disculpadme, cámara? que voy a conectar otro. Vale, muy bien, sin ningún Venga. problema, Mario, claro que sí. Lo ¿La que apago? necesites. Sí. Un segundo. Va a ver. Va a
¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora mejor. Ahora sí, es que he cambiado la conexión, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora mucho Bueno, mejor. disculpadme que no he escuchado antes lo que he escuchado por parte de Cristina. Bueno, me presento, mi nombre es Mario, soy el gerente de Transiscargo, una empresa con más de 45 años de experiencia en el sector logístico internacional y aduanero. Y bueno, recibí la invitación por parte de Antonio para hablar un poquito de lo que habíamos estado, bueno, durante estos años viviendo, que ha sido algo inédito en cuanto a los cambios que ha experimentado la logística y que como tal ha ido afectando de manera directa e indirecta en la sociedad, ¿no? Entonces, me gustaría retrotraerme un poquito en el tiempo para explicar todo lo que está cambiando actualmente el mundo en concreto de la logística, ¿vale? Y las posibilidades de negocio que va a tener para de aquí, las que tiene actualmente y las que va a ir teniendo de cara al futuro, porque sin duda es un mercado muy volátil que tiene mucha proyección. Todo aquel que se introduzca, que quiera aprender sobre el mismo y sea bueno, seguro que va a tener oportunidades infinitas de trabajo porque, por desgracia, faltan especialistas, ¿no? Entonces, un poquito en línea, me podéis interrumpir cuando lo estiméis oportuno. Me gustaría, bueno, empezar la importancia que se le está dando ahora mismo a la logística desde atrás, ¿no? Por eso digo de retrotraernos. Si vamos hacia atrás y miramos en los años que hemos estado viviendo por el COVID, todas esas situaciones anómalas que ha vivido la sociedad en cuanto a cambios en los hábitos, también lo ha provocado en la logística. Si planteamos el escenario que ocurrió hace ya unos años con el confinamiento masivo que inició China, principalmente, todo eso que ahora estamos acarreando por la inflación se debió a esos inicios. Y me gustaría explicar esa primera parte, que la considero para mí vital, y es que cuando este confinamiento masivo, que desde lejos, desde el occidente y desde América se veía como algo descabellado, cómo ha ido poco a poco calando, 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 y hasta el día de hoy que como vuelvo a repetir, tenemos una subida generalizada de los precios, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ahí, si os parece bien, y me gustaría también ir interactuando con vosotros, porque esto no quiero que sea un monólogo, ni mucho menos, si os parece, vamos. Claro, claro. Lo que Vale, vamos a haciendo ver, preguntitas. sí, porque si no, no me gustan los monólogos y además que me resulta difícil de gestionarlo en el sentido de que pueden surgir muchas dudas, porque no es algo atípico, ¿vale? Y bueno, empezando por eso, por el tema de los confinamientos masivos que ocurrieron en China, eso hace ya más de 2 años, que parece mentira. Bueno, todo derivó en unos cierres en los puertos principales que provocó un descuadre totalmente, totalmente, bueno, que nunca sin precedentes, ¿no? Estos cierres, cuando el resto de países de Occidente, cuando América y todo estábamos operando con normalidad, las fábricas estaban funcionando, China decidió parar en seco la sociedad completa, y esto provocó que los puertos principales de China, bueno, pues se vieran con muchísimas retenciones en cuanto a contenedores, en cuanto a portacontenedores en los puertos principales, mientras que el resto de países, pues, del mundo seguían funcionando. ¿Esto qué ocasionó? Porque me gustaría enfatizar en varios puntos, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado al punto que, repito, que estamos viendo ahora con la subida generalizada de los precios y esta inflación de la que tanto se habla en los medios de comunicación, ¿no? El primer descuadre que hubo es ese, el hecho de que los contenedores, que en su mayoría se quedaron varados esperando a que la producción en China se reactivara, pues provocó que muchos puertos, como principalmente los de China, se vieran con un colapso tremendo de contenedores, y otros puertos de Occidente y de América, pues con contenedores de salida, ¿vale?
Entonces, aplicando el sentido lógico de lo que ocurrió, que en aquella época nadie lo veía, pero sí hubo expertos que lo vieron y se anticiparon a ello, y ocasionó lo más simple que puede haber, un descuadre entre el número de contenedores que había en puertos de Occidente y los puertos de China, ¿vale? Entonces, cuando se reactiva la economía, porque el resto de países de Occidente y América, igual que África, empiezan a confinarse y China abre las puertas. Y ahí es cuando viene realmente el cuello de botella que hasta el día de hoy seguimos viviéndolo. Vamos a ver, si China empieza a producir a un ritmo descontrolado, porque durante 6-7 meses hubo las fábricas de China totalmente paradas, esto hace que el ritmo de salida de contenedores, el ritmo de exportación de China se multiplique por 5, incluso por 10, porque el resto de países del mundo están a la espera de productos, han tenido 6 meses de carencia de productos de Asia, principalmente de China, vuelvo a repetir. Esto hace que los puertos receptores, los puertos importadores, Occidente, se vea con un colapso de contenedores 5 o 10 veces más superior a la media normal. Entonces llegan los contenedores, hablo del puerto de Amber, uno de los puertos más importantes de Europa, el de Rotterdam, Algeciras, que también está entre los principales de Europa, al igual que Barcelona y Valencia, ¿no? Entonces todos estos puertos se ven con un volumen bastante alto de contenedores que llegan al puerto, a los puertos, se descargan y se quedan en los puertos de Occidente. ¿Esto qué ocasiona? Que el ritmo de salida es inferior porque el ritmo de exportación de España y sobre todo de mercancía dry es inferior al de China. Entonces esos contenedores se quedan varados esperando a salida durante muchos meses y eso provoca que haya más contenedores físicamente en los puertos de aquí de Algeciras, de Valencia, Barcelona, y en cambio sin retorno. Entonces provoca el primer descuadre en la logística, que sin duda sería el capítulo 1 de esta inflación. Es decir, contenedores en masa en los puertos principales del mundo y en cambio China se queda sin contenedores. ¿Lo entendéis? Quiero feedback, ¿vale? Porque esto, no, vuelvo a repetir, no quiero que sea un monólogo. Sí, perfectamente. Bueno, si tenéis alguna duda, ir preguntándome porque la verdad que estar aquí enfrente de la cámara no es fácil. Pues nada, sigo. Ese es el primer punto, ¿vale? Entonces, el descuadre principal ocurre en eso, pero también hay una serie de desencadenantes que se van ocasionando a raíz de esa superproducción por parte de China, que no olvidemos que es el motor principal del mundo en cuanto a fabricación. El segundo, y de manera lógica, que no se habla, es que una demanda sobredimensionada de la realidad de materia prima hace que la misma oferta-demanda incremente el precio de la misma. Entonces nos vemos con otro factor determinante en cuanto al efecto que ocasiona el tema de la sobreproducción, en este caso por parte de China. Todo ello unido, y hablando también no solo del incremento de la materia prima como consecuencia de la mayor demanda, unido a un incremento de manera exponencial del precio del flete, ¿vale? Ha ocasionado que a día de hoy estemos hablando de unos fletes 15 veces superiores a lo que había 3 años atrás. Es decir, se ha llegado a pagar hasta $20.000 por un 40 Haikou desde Ningbo, Shanghái o Yantian, que son los puertos, y Qingdao, que son los puertos principales de China, que son 15 veces superiores a lo que veníamos viendo 3 años atrás. Entonces, unida el incremento de la materia prima, unida el incremento de los costes logísticos, ha hecho que esa inflación que veamos en nuestro día a día sea paulatinamente mayor y estemos viendo, bueno, pues esas políticas monetarias por parte de los bancos centrales y de las instituciones gubernamentales para ver cómo paliar esta situación, que todo lo que estamos viendo en nuestro día a día de incremento de flete viene ocasionado por ese inicio y ese descuadre en la logística.
Hay un hecho que ocurrió, bueno, al principio era un poco de coña, pero el tema del canal de Suez, el tema del portacontenedores Evergreen, ocasionó unos efectos tremendos en la cadena logística, que a día de hoy los seguimos viendo afectados porque los retrasos en la llegada de los buques fueron tremendos, pero también el cuello de botella que se ocasionó en los puertos principales cuando, por ejemplo, el de Algeciras, que tiene una media de recepción de portacontenedores de 5 o 6 portacontenedores al día, verse con 20 portacontenedores de media, pues evidentemente eso también provoca un descuadre en cuanto a la cadena logística. O sea, hemos visto durante estos 3 años cambios totalmente tremendos y es verdad que aquellos profesionales que han sabido digerir, que han estado formados, pues sí se han visto positivamente afectados en el sentido de las oportunidades laborales y del crecimiento personal y profesional, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que toda la formación que podáis tener en este ámbito y yo vamos, espero en el tiempo que tengo hoy explicaros cosas, pero solo pinceladas, pues que lo aprovechéis y me hagáis las preguntas que sean necesarias, ¿no? Entonces, ahondando más un poquito en el tema de la logística, estoy hablando mucho en términos actos y hechos que han ido ocurriendo durante este tiempo, pero sí es verdad que se puede hablar más de temas más técnicos, ¿no? Si queréis hacer vosotros, los profesores, que hay alguno por ahí, si queréis que ahonde más en temas técnicos, me lo decís, ¿vale? ¿Hola? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Sí, por favor, sí, la que quieras. Como tú has preguntado algo de técnico, ¿verdad? Que quién había hecho algo de técnico, ¿verdad? Sí, eso, que si tenéis alguna pregunta más técnica, sin problema. ¿Hola? Sí, Mario, puedes continuar. Si tienen Vale, alguna pregunta, se realizará. No te vale, preocupes. vale, vale. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues siguiendo un poquito en la línea en cuanto a los cambios que ha habido, se han ido produciendo en la logística, hemos experimentado, relacionando un poquito con la tecnología, cambios en cuanto a las principales navieras como pueden ser Maersk, MSC, COSCO, Japa, Evergreen, vamos, todas ellas cambios tecnológicos en cuanto a la forma de interactuar con ellos y el uso de las tecnologías que están ahora mismo al orden del día, ¿no? Venimos de un sector que en estos 3 años anteriores era muy de papel y ha aprovechado todos los cambios que ha habido para digitalizarse, ¿no? Creo que es importante porque la digitalización como tal que está viendo ahora mismo se está experimentando en su inicio, no tienen nada, por lo que me comentan los directivos de las navieras, no tienen nada que ver con lo que vamos a ver en un futuro. Entonces, el buen uso de las herramientas por parte de los profesionales creo que les va a posicionar a todos en una situación totalmente diferente de mercado en cuanto a las oportunidades laborales, ¿no? Y andando un poquito para explicar esto desde el punto de vista del que venimos y hacia el que vamos, toda la documentación en este sector siempre se ha tratado de manera en papel, partiendo de la base de que el mismo BL como tal se sigue haciendo mucha entrega contra BL, que si sabéis, no sé si sabéis lo que es, pero bueno, lo que es una de las partes de la aduana, para el despacho de aduanas, que se haga de manera correcta. Hay que presentar ante la agencia tributaria la documentación, el PAC-ILI, la factura y el BL de diferentes maneras. Puede ser contra entrega BL original o puede ser contra la emisión de un telerelí o un SIWI Bill, ¿no? Pues una de estas opciones, en concreto la opción del BL original, sigue siendo a día de hoy una de las más usadas, ¿no? Entonces, eso dice mucho ya del sector, de lo anclado que está en el pasado y del esfuerzo que están haciendo cada vez más las navieras. De hecho, hay una aplicación que
que sacó, si no recuerdo mal, creo que Microsoft con la ayuda de MERS, que se llama TradeLens, si queréis buscarlo, TradeLens, así en Span-English, ¿no? Que pretende la integración total de la documentación desde origen, desde que se hace el booking hasta la entrega del contenedor, de manera que toda la documentación vaya digitalizada. A día de hoy no la usa casi nadie, pero sí es verdad que el futuro de la logística va por esa rama. Entonces, durante este tiempo, durante estos 2 o 3 años, las navieras han aprovechado estos cambios tan significativos en el sector para digitalizarse y para cambiar. De hecho, hay muchas de ellas, como MERS principalmente. Hablo mucho de MERS porque MERS es la número 1 y es la que va por delante de todas. Así que si queréis tener a alguien como referente, tener a MERS y en segundo lugar MSC. Pero MSC va detrás, de hecho va a la copia de la misma, ¿no? MERS ya casi te obliga a hacer los bookings a través de la plataforma, a través del MERS Spot, como ellos llaman, sin ningún contacto con personas. Directamente te tienes que registrar en la web y hacer el booking en función de la ETD que necesites, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los cambios a raíz de todo el convulsivo que estamos hablando de la logística que está afectando de manera directa. Y volviendo un poquito más al tema de la logística en sí, y después si quieres hablamos un poquito de aduanas, uno de los factores que también ligados al incremento del flete y que están afectando significativamente en los precios de los productos es el hecho de la volatilidad del dólar, ¿vale? No tiene que ver de manera directa con el flete, perdón, con la logística, pero sí de manera indirecta, porque los fletes la mayoría se pagan en dólares y hemos vivido un escenario de $1 en agosto, si no recuerdo mal, a 1,25 y hasta hace 2 días, ahora está a 1,7, pero estaba a 1,04. Estos cambios significativos y la paridad que está buscando ahora el dólar con respecto al euro afecta sobre el importador y a su vez sobre la sociedad. Todo esto son cambios que está experimentando el mercado y que al final repercutirán en los próximos meses. El otro día comentaba con un directivo de una naviera lo que va a ocurrir, porque siempre nosotros intentamos compartir desde el pequeño importador hasta Inditex, por ejemplo, qué es lo que las decisiones que están tomando, ¿no? Y no quiero ser negativo porque de hecho yo soy una persona bastante positiva, pero sí el mercado actualmente se está ralentizando bastante, ¿no? Se está ralentizando bastante en cuanto a la importación de productos, sobre todo de Middle East, que es toda la zona asiática, ¿no? Esto, y como antesala de lo que puede ocurrir, ¿no? Esto va a provocar un desabastecimiento. De hecho, ya estamos viviendo desabastecimiento de determinados productos, pero sobre todo se va a puntualizar más a partir del mes de agosto, a no ser que los importadores decidan volver a retomar su senda de importación. Pero nosotros en Transitcargo tenemos clientes bastante fuertes en el mundo del textil, de la moda, de la electrónica, del mueble, y están frenando bastante la importación. Entonces, parece ser que el consumo, debido a que el consumo está bajando, el próximo trimestre tendremos menos escasez de mercancía y eso ahondará más en una subida de los precios. Eso ahondará más en todo ello. Entonces, siguiendo un poquito... Bueno, quiero hacer una parada, la verdad, por si tienen alguna... Yo soy muy pesado, pero decidme si tenéis alguna duda o si queréis que enfaticemos en algún otro punto. Cristina, Antonio. Muy bien, por ahora va muy bien, Mario. Yo la verdad es que veo que estás desarrollándolo correctamente y podemos seguir así. Vale, No solamente es indicaros que naturalmente cualquier consulta que deseéis realizar podéis hacerla levantando la mano e interrumpiendo a Mario para que pueda parar en la exposición.
Perfecto, pues seguimos. A ver, lo explico todo de manera muy natural porque lo vivo en el día a día, ¿no? Entonces, a ver, si no entendéis algo, pues os lo explico más detenidamente. Entonces, siguiendo viendo un poquito acerca del futuro, que a priori un poquito pesimista en el sentido de la importación, yo estoy hablando todo desde el punto de vista de la importación porque en Transiscargo somos especialistas en mercancía dry y sobre todo en la import, ¿no? Pero sí es verdad que no hay que dejar de lado la exportación como tal, en una comunidad autónoma como la andaluza, que la exportación de hecho yo diría que hay es de los que tienen más cercano al superávit en la balanza comercial, puede ser Andalucía sin duda, por la riqueza que tiene en cuanto al producto. Bueno, lo vemos aquí en la Sarquía, que tenemos de todo, de aguacate, limón, de todo, naranja. Entonces, no hay que dejar de lado que lo que es la logística no solo se ciñe a la parte de la importación, sino que tenemos la rama de la exportación, que además es la que yo diría que el que se quiera asentar en Andalucía tiene más oportunidades laborales, ¿vale? Entonces, en esta rama de la exportación, bueno, pues si queréis os comento un poquito por encima que hay que diferenciar en función al tipo de producto que se trate. Bueno, pues la exportación puede ser de producto dry, que como tal es lo que digo que nosotros en Transiscargo somos especialistas, pero también está la mercancía reefer, que la mercancía reefer es la que lleva una temperatura controlada, ¿no? Entonces, en esta rama de la temperatura controlada, en función al tipo de artículo, pues llevará una graduación en cuanto a la temperatura necesaria para que el producto llegue, el aguacate llegue a destino en las condiciones óptimas, ¿no? Entonces, sí es verdad que para aquel estudiante de logística, tanto para el que esté dentro de la logística como tal, como para el que se esté formando, que sepa que esa variante siempre la tiene. O sea, si la importación no va en un momento, bueno, siempre puede tirar por el lado de la exportación como tal. Porque no olvidemos que al final un país no vive solo de la producción, él produce, consume el mismo, sino al contrario, produce y vende fuera y consume, que normalmente también de fuera. Por eso las balanzas comerciales de las que tanto se habla, ¿no? Hay que intentar que haya siempre un equilibrio y a poder ser que haya un superávit en la balanza comercial, que es difícil. Un país de España, el cual el tejido industrial es bastante limitado, tiene un tejido industrial bastante limitado, es difícil hablar de este superávit, ¿no? Pero bueno, al margen de eso y centrándonos un poquito más en la logística, yo querría resaltar a nivel técnico una serie de cosas que hay que entender, ¿vale? Y que a veces, uno piensa que es bastante más complejo de lo que es. Y hablo de los Incoterms, porque aparecen ahí hay un montón, pero al final en la práctica se usan muy pocos, ¿vale? Se habla del Incoterm Sword, del Incoterm FOB y el Incoterm ZIP, ¿vale? Esos tres Incoterm, aunque ahora lo explique de manera genérica, sí, para todo aquel que quiera controlar la materia debería de ahondar más, ¿vale? Porque al final el resto no se usa con tanta frecuencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un Incoterm, FOB, vamos a empezar por el FOB, que es el más usado. Quiere decir que un importador, si nos ponemos desde el punto de vista del español, que tiene una empresa, por ejemplo, de sanitarios, de productos sanitarios, y decide comprar un contenedor 20 pies en China, en el puerto de Shanghái, y estipula con el importador una compra FOB, quiere decir que la responsabilidad del importador comienza desde que el contenedor está en el puerto, ¿vale? En términos, después hay que delimitar en qué parte del puerto, pero en términos generales me gusta hablar para que os quedéis con la idea principal, ¿no? Entonces, eso sería una compra FOB que a día de hoy es el mayor porcentaje de uso en cuanto a la logística, ¿no? Después tenemos el segundo más usado, que sería el SWORD, el cual la responsabilidad del importador, ese mismo importador de Córdoba que trae productos sanitarios, empezaría en la fábrica del exportador chino, de la fábrica china que vende productos sanitarios, con lo cual tendríamos SWORD desde la fábrica, FOB desde el puerto, y el tercer más usado es en condiciones ZIP,
el cual el flete vendría, perdón, la responsabilidad del importador empezaría desde que el contenedor llega al puerto, en este caso podría ser el puerto de Algeciras, y desde ahí, desde que se despacha, ya la responsabilidad sobre la mercancía sería por parte del importador de productos sanitarios, que es en Córdoba, ¿vale? Eso en cuanto a la responsabilidad. En cuanto al pago del flete, que esto es importante, en el caso de cuando el contenedor se estipula el cierre con el chino de la compra en condiciones Word, la responsabilidad, al igual que sobre la mercancía, va sobre el coste de la mercancía. Entonces, un contenedor que lo compra ese proveedor, ese español que trae productos sanitarios en fábrica china, desde el momento en que sale el contenedor de la fábrica, el coste del transporte hasta el puerto y desde el puerto hasta Algeciras y a su vez hasta sus instalaciones en Córdoba sería a cargo del importador. En cambio, en condiciones FOB, el pago del flete, o sea, la responsabilidad que es desde el puerto implica el pago del flete, o sea, el pago del flete y los gastos hasta el puerto, o sea, todos los gastos hasta el puerto de Algeciras y las instalaciones en Córdoba. Y por último, en CIF sería, ya que la responsabilidad es desde el puerto de Algeciras, pues sería el pago de los gastos de puerto, la THC y la T3, y el transporte, el inland interno desde Algeciras, en este caso como estamos poniendo el ejemplo, hasta la fábrica de Córdoba, ¿no? Mario, una preguntilla. Es que no me ha quedado claro la diferencia que hay entre la compra FOB y la CIF en cuanto a responsabilidad del producto. Sí, en cuanto a la responsabilidad, ¿te refieres la responsabilidad del producto en cuanto al CIF? Y perdona, es que no te he escuchado. ¿Y qué? ¿Y FOB o SWORD? No. La compra FOB, si no recuerdo mal, eres responsable desde que está en el puerto, ¿no? El contenedor. Cuando compra FOB, la responsabilidad es desde el puerto, pero no el de Algeciras. El puerto, en este caso, de origen, que sería... Vale. Que podría, estamos poniendo el ejemplo de China, puede ser Shanghái, Ningbo, al igual que lo puede ser Buenos Aires, ¿vale? Desde ese momento, desde el puerto, desde ese momento la responsabilidad es a cargo del importador, ¿vale? Por eso se recomienda siempre que viene en condiciones FOB o SWORD que se asegure la mercancía. Vale. Pues nada, ya lo entiendo, claro. En el último caso, en el CIF, parece que has dicho, es ya desde el puerto, pero aquí, ¿no? En el puerto del país del importador, ¿no? Claro, en el puerto de destino, ¿vale? Exactamente. Desde que llega al puerto de destino, ahí empieza la responsabilidad del importador, siendo la responsabilidad del exportador, en este caso la fábrica china, hasta que llega el contenedor al puerto de Algeciras. ¿Y esto qué implica? No suele pasar, pero a veces pasa, que se cae un contenedor al agua. Si ese contenedor se cae al agua se ha pactado en condiciones CIF, el importador español, como ha comprado en condiciones CIF, queda totalmente exonerado. O sea, la responsabilidad es por parte del chino porque ha pactado eso. A no ser que, normalmente, a no ser que el chino tenga un seguro, que lo normal es asegurar la mercancía, ¿vale? Pero el utilizar una modalidad u otra, al final depende de eso, ¿no? Del acuerdo que existan entre importador y exportador, ¿no? Sí, en las condiciones de los acuerdos que se hagan previamente, pues se delimita el Incoterm, que es primordial saber bien definir qué Incoterm usar, porque en función a ello varía o no el precio al cual le pague la mercancía en este caso al shipper, ¿vale? Que sería el proveedor. Vale. Muchas gracias, Mario. De nada. A ver, es un simple resumen porque tampoco de manera muy técnica. Habría que ahondar mucho más en cuanto a la responsabilidad en cada uno de los Incoterm, pero si no, para que tengáis una idea genérica de los puntos en los cuales la logística hay que dominar.
haciendo un resumen, hemos hablado del tema tecnológico, de la importancia en cuanto al uso de las plataformas logísticas como es MERS, que está siendo pionera, como es MSC, que está ahondando, como es Japa, que está con su sistema tal propio. Después, a nivel técnico, el buen uso de los Incoterm, ¿vale? Y también, bueno, hemos hecho un pequeño análisis de la situación de los últimos años y de cómo ha afectado esto a la inflación, ¿vale? En cuanto a la aduana propiamente dicha, una vez que hemos hablado de logística, pero también una parte fundamental es el tema aduanero, ¿no? Nosotros en Transicargo tenemos un control en concreto de toda la logística internacional, porque tenemos agentes colaboradores en los puertos principales de China, con lo cual, si cuando un cliente nuestro a nivel práctico nos pide un contenedor en el puerto de Shanghái, bueno, pues nosotros nos encargamos de comunicarlo a nuestra gente, decirle, oye, tienes que cargar este contenedor en este puerto, la mercancía estará lista el 16 de junio y necesita un 40 HiQ, que son 2 TEU, ¿vale? Que tiene una capacidad de unos 65 67 metros cúbicos, ¿no? Entonces nosotros hacemos esa comunicación, nuestro agente en origen se encarga de toda la gestión documental para que el contenedor salga en función al Incoterm que se haya estipulado previamente, y después, una vez embarcado y esperando el transit time, que suele ser desde Middle East unos 35, ahora se está yendo a 35 días, pero antes era 25 días. Pasa que ahora mismo con los colapsos que hay y los puertos de transbordo se está yendo un poco más el transit time, ¿no? Una vez que llega al puerto de Algeciras, empieza la gestión propia de aduanas, en función al tipo de mercancía, en función al HS Code, el código arancelario, que es el que fija el tipo de producto del que se basa a nivel, perdona, a nivel internacional hay una nomenclatura aduanera internacional con unos códigos que delimitan el tipo de artículo, ¿vale? Por ejemplo, el textil pertenece al grupo 6, ¿vale? En función, textil me refiero a ropa, ¿no? Ropa, también hay ropa de cama, de todo. Pertenece a un grupo en concreto y en base al código arancelario que tenga asociado pagará un arancel u otro, o no pagará arancel porque porque hay una franquicia arancelaria o cualquier exención del pago de arancel. Siempre hablando de arancel, el IVA siempre hay que pagarlo, ¿vale? Pero hablo del arancel que habrá que liquidar en el DUA, ¿no? El documento aduanero, ¿no? Que es otra parte importante en cuanto a la cadena logística y que hay que tener, que hay especialistas en esa materia. Porque yo diferenciaría lo que es la logística internacional de la aduana, ¿vale? Son dos temas totalmente conexos, pero al final hay especialistas en aduana, en partida arancelaria, en control documental de toda la información que es necesaria presentar ante la aduana para que los contenedores o las partidas o los grupajes se despachen, ¿no? Entonces, una vez que llega el contenedor, estamos hablando de contenedores que llegan al puerto de Algeciras, pues se hace el despacho pertinente en función a la partida arancelaria que corresponda, y si sale el contenedor verde, pues directamente se puede entregar en este caso al importador. Pero bueno, hay una serie de filtros porque puede que el despacho no salga favorable, que en ese sentido sería verde. Hay como un semáforo, ¿no? Verde, rojo y naranja en función al tipo de filtro que ponga la aduana. Si sale rojo es inspección directamente. Puede ser inspección física o muestreo aleatorio de una determinada partida, ¿vale? Rojo. Y después la otra opción, la otra rama sería cuando la aduana decide, te pide a nivel documental, oye, lo retengo para ver si la documentación es correcta o no. Entonces te para y tienes que presentarle la documentación que te pide oportuna, ¿no? Es decir, a nivel físico sería rojo y el otro sería más a nivel documental en cuanto a los filtros, ¿no? Eso en términos genéricos, ¿vale? ¿Las inspecciones son aleatorias o las inspecciones también pueden estar basadas en el tipo de productos que contenga el contenedor? Las inspecciones, hay diferentes
maneras que estipula la aduana para que te salga un filtro u otro, ¿vale? El básico, el principal es el antecedente, es decir, un importador que lleve toda la vida haciendo las cosas bien tiene un porcentaje de que le salga rojo bastante bajo, ¿vale? Es decir, que está al corriente con la agencia tributaria, todo eso suma. Si no está al día con la agencia tributaria, te van a parar el contenedor. El primero, nada más verlo por el puerto de Algeciras, te lo están parando, vamos, del tirón. Pero después es verdad que hay determinadas mercancías más propensas a una inspección. ¿Por qué? Por la duda que pueda generar en cuanto a la partida arancelaria, ¿vale? Porque el producto pueda dar pie a meterlo en una partida u en otra, y la aduana prefiere verlo físicamente para ver si se está pagando el 5%, el 6% de arancel o el 14%, ¿vale? Entonces se llega a una inspección física para ver que se ha puesto la partida arancelaria correcta. Por eso es tan importante que la aduana, que un agente de aduana haga bien su trabajo y ponga la partida arancelaria correcta. Es fundamental. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, bueno, estoy dando una pequeña síntesis de las cosas. Después, cada rama de la que estoy hablando podría dar para un máster, ¿vale? O sea, porque es muy difícil explicar en una hora todo, ¿no? Pero sí se me ha saltado por alto el hecho de la clasificación de los contenedores, que debería haberlo dicho al principio, pero no, nunca es tarde. Los contenedores y la mercancía se mueve de dos maneras, ¿vale? Están los FCL, que es Full Container Load, que después haré la distinción de los contenedores que son, y después tenemos los Less Than Container Load, que son los grupajes, ¿vale? Entonces, los FCL, que son los contenedores completos, se dividen en tres modelos. Bueno, hay cuatro, aunque realmente el uso principal es de dos modelos. Está el 20 pies, el 40 dry, el 40 high Q y el 45 high Q, ¿no? En función, he ido de menos a más en función de la capacidad o la necesidad de carga que tengan, ¿no? El más usado es el 40 high Q, a día de hoy, es el que se usa en casi todos los importadores, el que más uso le dan. Y más ahora con los fletes tan altos que prefieren coger contenedores con más capacidad para aminorar y disminuir y repartir el coste total del flete sobre las unidades, ¿no? Tenemos el 40 high Q como mayor uso y después está el 20 pies. Se está hablando de que el 40 dry van a acabar suprimiéndolo, o sea, lo van a eliminar con el tiempo. En unos años no habrá esta unidad de carga, porque la verdad que es un poco absurdo. Son muy pocos metros cúbicos de diferencia y casi ya hay navieras que ni lo están fabricando, o sea que directamente no lo están usando. Y después está el 45 high Q, que normalmente es un 10 o un 15% más caro que el 40 high Q, pero también es muy difícil encontrárselo en los puertos de China. Es muy, muy complicado. Así que acabarán centrándose en el uso de los 20 y los 40 high Q. Eso en cuanto al FCL, ¿no? Después están los grupajes, que también tienen bastante uso. Nosotros también hacemos bastante grupaje, gracias a Dios. Es otra parte del negocio, porque no todos los importadores se pueden permitir traer un 20 pies. No, simplemente porque no tienen mercado para vender toda la mercancía de un 20 pies, o simplemente no tienen tampoco capacidad financiera para meterse en la compra de un 20 pies, que al final es bastante dinero. Entonces la gente pues trae un palé, 2 palés, 5 palés, hasta 15, 16 metros cúbicos, máximo, se traen por grupaje. A partir de los 15 metros cúbicos, 16, yo ya empiezo a recomendar el uso del 20 pies, sobre todo ahora mismo por el nivel de flete. Y les recomiendo que incluso llenen el 20 pies, porque le interesa repercutir más el coste de la logística sobre el producto, ¿no? Entonces, este clasificado es muy importante a la hora de la formación en cuanto a la logística, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Va bien todo? No, por ahora va bien. Vale. Bueno, pues decirme, yo no sé cómo vamos de tiempo, si
¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí, no? Sí, Mario, sí, vamos bien. Vale, perfecto. Bueno, ahí estamos ya. Hemos hablado ya del tema hemos hablado un poco de todo, ¿vale? Sí es verdad que he pasado por alto un hecho que es bastante determinante y que además es muy reciente. El tema de la huelga de transporte, que es otra de las cosas que también ha descuadrado totalmente el panorama logístico, la subida del gasoil. Bueno, pues hubo una huelga totalmente, totalmente lícita y por mi parte necesaria por los transportistas, y era por el incremento en el fuel, porque estaba llegando a que yo hacía los cálculos y digo, los transportistas no están ganando ni un duro, ¿no? Entonces, todo estas 2 o 3 semanas ha provocado otro parón bastante fuerte en lo que es la logística, ¿vale? Con descuadre total y una demanda abismal durante una semana, que ha hecho que el incremento del transporte se llega a un acuerdo que se ha visto incrementado. O sea, las navieras han incrementado el recargo del fuel y como tal los importadores han tenido que pagar ese incremento. O sea, que en cualquier ámbito, ya no solo las navieras, sino ya a nivel local, las empresas de transporte pues se han visto salpicadas por todo este aluvión de subida de costes de gasoil y tal, y al final en la logística como tal está siempre en medio, ¿vale? Y se ha visto en estos años la importancia de la misma, porque en una situación de confinamiento en las cuales las personas no se pueden mover y solo se pueden mover los objetos, pues se ha visto la importancia de la misma. Y también todavía seguimos muy limitados. Entonces, por eso la logística ha sido uno de los sectores que más y más han crecido y que van a seguir creciendo, porque al final la gente durante este tiempo ha estado parada. Es verdad que ahora se está moviendo, pero sigue habiendo una retención de personas y los objetos se tienen que ir moviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es un sector que va a seguir desarrollándose y hay que estar al loro, ¿vale? Hay que estar al loro de todo lo que pueda pasar. Otro tema que no he comentado, pero bueno, simplemente para que lo sepáis, las navieras actualizan los precios de los fletes de manera quincenal, ¿vale? Esto es bastante, bueno, es bastante interesante saberlo, porque no hay nada fijo. Hace 3 4 años las diferencias en los fletes eran mínimas, $20 arriba, $20 abajo, pero en estos últimos años las diferencias podían ser de $1.000 arriba, $2.000 o $3.000 o $4.000 más, ¿no? Cargar en una quincena o en otra. Eso provocaba significativamente una situación de ventaja y desventaja para el importador. El que cargaba en una quincena $3.000 más barato el mismo producto, pues tenía aquí el producto pues, con un ahorro significativo, ¿no? Ahora, a día de hoy, es verdad que el flete ha dejado de subir. En algunos puertos se ha visto disminuido, pero vamos, las diferencias son pequeñas comparadas con los fletes que hemos estado teniendo. Y bueno, simplemente para que lo sepáis, que las navieras llevan toda la vida adoptando la decisión de dar los precios quincenales, salvo en determinados clientes importadores con un volumen bastante alto, con más de 2.000 TEUs, al estilo Mayoral, Inditex, Coca-Cola, grandes cuentas, que sí cierran contratos que se llaman long term, durante un tiempo, un año, 2 años ya, o semestralmente, ¿no? Cierran un precio el cual es inamovible y les permite en este caso, a los importadores tener la garantía de que su flete no lo van a mover durante un tiempo, ¿no? ¿Se puede intuir, Mario, cuándo esos precios puedan ser más bajos y cuándo puedan ser más altos, o son completamente variables? Es decir, ¿están sujetos a estacionalidades de algún tipo? Pues mira, es una buena pregunta. Suele haber un incremento de los fletes en determinadas fechas en las cuales, bueno, pues hay una mayor demanda. Y podemos hablar de la época cercana al el final del verano,
¿vale? Porque los importadores empiezan a traer productos, se empiezan a preparar de cara a la Navidad, entonces suele haber un pico, un repunte en el flete por la demanda. Y también otro pico, que suele ser incluso mayor, es antes del año nuevo chino, ¿vale? Este año, por ejemplo, pues en enero todo el mundo empezó a querer cargar pronto, pum, 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 porque los chinos se van de vacaciones y dejan las fábricas totalmente paradas, entonces siempre hay un repunte antes del nuevo año chino, siempre. Pero es verdad que ha habido en estos 3 años circunstancias anómalas que han hecho que el flete pues se dispare casi siempre disparado, después se estabilice, baje un poquito y otra vez tire para arriba. Ahora lo de Ucrania también evidentemente está afectando el tema de Ucrania. O sea que la consecuencia de esos precios tan disparatados o tan elevados son, pues, por ejemplo, todas estas crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Como la crisis de Ucrania, tema también de combustibles y demás, o puedo ver Sí. otra. Sí, el tema de Ucrania sin duda ha afectado al importador de a pie en cuanto al nerviosismo, en cuanto a lo que todo son especulaciones de lo que pueda pasar, porque, bueno, directamente la guerra, evidentemente, a nivel emocional, y eso no hay que dejarlo, pues es muy triste lo que está pasando, pero a nosotros, gracias a Dios, no nos está llegando en términos del conflicto como tal, no nos está llegando, gracias a Dios, ¿no? Pero sí nos afecta de manera indirecta todo ese nerviosismo que ocasiona Rusia, el enfrentamiento Rusia con Ucrania al pequeño importador, porque dice, vamos a ver si esto va a llegar a más y tal, entonces se enfría. Y ese enfriamiento es el que está provocando que a día de hoy esté bajando considerablemente la importación, por eso digo que en unos meses va a haber escasez de productos porque los importadores se están frenando. ¿Por qué? Porque la propia ciudadanía está consumiendo mucho menos. Es decir, el consumo en términos genéricos ha bajado en España y en el mundo, ha bajado tremendamente. Es verdad que el sector servicio sí sigue moviéndose, pero a nivel consumo ha bajado un montón, ¿no? Y esto es por todos los conflictos derivados también de la guerra de Ucrania, incremento del fuel, la materia prima. Hay mucha incertidumbre en el mercado. Esto no quita que la situación cambie y que dentro de 2 o 3 meses estemos hablando de otra cosa. Pero a día de hoy se está cargando menos contenedores en China. También es cierto que la política de China del COVID-0 ha hecho que Shanghái quede totalmente paralizada, está totalmente paralizada. Ningbo, afectado a Ningbo y al resto de puertos. Aunque el 1 de junio parece que la actividad normal en China vuelve, según me han estado comunicando, lo que afectará en cuanto al nivel de producción de manera positiva a mitad de junio, que ya las fábricas estén 15 días trabajando y a ver si el 15 de junio podemos hablar de otra cosa y de un escenario más positivo. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, Cristina. Dime. Bueno, son las 7 menos 5. No sé no sé hasta qué hora estaba estipulado, si hacemos unos minutos de preguntas. Sí, vemos a ver si tienen dudas. Pues decirme si hay alguna duda o lo que necesitéis. Sí, muchas gracias, Mario. Efectivamente, la exposición que ha realizado, la verdad es que nos ha resultado muy, muy interesante, porque es verdad que nos enfrentamos a una situación internacional inédita realmente, y es verdad que todo lo que tiene que ver con esta actividad de transporte internacional es fundamental para al final saber cómo van a evolucionar las economías de los distintos países y cómo va a evolucionar nuestra propia vida, ¿no? Porque es verdad que todos nos encontramos en muchas ocasiones, si bien no hay desabastecimiento naturalmente de productos de primera necesidad, pero sí nos encontramos con carencias en bienes industriales, como pueden ser los automóviles o como pueden ser los equipos de tecnología, y eso ya lo estamos percibiendo. Además, a eso se le está uniendo un elevado incremento en los precios de todos estos elementos industriales, ¿no? Entonces, es verdad que conocer la situación del mercado, por qué se han originado este tipo de circunstancias y, sobre todo, con el análisis tan certero que has realizado
la previsión que podemos esperar para los próximos meses, pues la verdad es que es todo, pues bueno, es un privilegio, ¿no? Tener esta información y este conocimiento que en la mayoría de los casos se nos escapa, ¿no? Al resto de los mortales que no estamos dentro del sistema. Pues la verdad es que muy buena exposición. Felicitarte, Gracias, Mario. gracias. Felicitar también a los asistentes por su asistencia y por su participación. Y si no tenemos ninguna consulta o ninguna pregunta más, pues efectivamente daríamos por finalizada esta webinar. ¿Hay algún asistente que desee realizar alguna consulta para despedir a Mario? Ninguno, perfecto. Muy bien, pues damos la webinar por finalizada, agradeciéndote una vez más, buenas tardes. Mario, la exposición realizada y a todos los asistentes vuestra presencia y participación. Nos vemos, como siempre, la semana que viene en otra webinar relacionada con logística, relacionada con comercio internacional. Os esperamos a todos y desde la Escuela Internacional de Posgrado os deseamos que paséis un feliz resto de semana. Un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muy buena exposición, gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un saludo. Un saludo.